Los retardos inferiores a 1 milisegundo son necesarios en algunos proyectos, y en STM32 no hay una herramienta ni una función específica para eso. Es por eso que el día de hoy quiero mostrarte si estás escuchando bien, dos métodos con los que podrás crear retardos en microsegundos. Así que quédate conmigo y no te pierdas este video. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es irnos a File, New, STM32 Project y esperamos a que cargue. Listo, una vez acá en esta ventana nos vamos otra vez a favoritos, y para demostrar que este método funciona hasta para los micros más económicos, vamos a usar otra vez nuestra F030K6, le damos Next, acá vamos a colocar Delay microsegundos, lo dejamos en nuestra carpeta por defecto y le damos Finish. Perfecto, una vez que nos ha cargado nuestra ventana MX, vamos a necesitar para este proyecto configurar un pin de salida para un LED, para poderlo más adelante ver en el analizador lógico los tiempos, un timer y como siempre nuestra depuración serial. Entonces vamos a ir configurando esto acá rápidamente, habilitamos la depuración, voy a utilizar como salida el pin PB1, le voy a colocar como siempre acá la etiqueta LED. Y nos vamos a ir entonces acá al apartado de timer. Podemos utilizar cualquiera de los timers para esto. Yo voy a utilizar el 14, que es de los más sencillos. Lo activamos. Y una cosa que deben tener en cuenta: uno de los métodos va a usar el timer para generar los retardos y el otro método no lo necesita. Entonces, por ahora vamos a configurar el timer en esta primera parte, pero luego vamos a mostrar las ventajas y las desventajas de cada uno de los métodos. Para poder utilizar el timer con retardos de microsegundos necesitamos que la señal de reloj de nuestro microcontrolador sea superior a 30 MHz. Entonces en este caso yo le voy a colocar acá 32, le digo que me configure automáticamente las salidas, volvemos acá y en la parte del prescaler vamos a entonces hacer una división para tener una base de tiempo exactamente de 1 microsegundo. 32 MHz para tener una base de 1 microsegundo, que sería 1 MHz de velocidad, sería entonces 32 menos 1. Lo dejamos en modo contador ascendente, dejamos el autorreloj como cualquier valor porque al final no lo vamos a utilizar, y dejamos los demás parámetros tal cual como están. No necesitamos interrupción ni nada más, solamente configurar el timer. Listo, entonces le damos generar código y esperamos. Perfecto, una vez que ya nos ha generado la plantilla, para no hacer el video demasiado largo, yo ya me les adelanté y ya tengo el código creado. Lo primero que hice fue crear la función delay microsegundos, que ya voy a explicar cómo funciona. Y acá en la función main, antes del bucle while, lo que hice fue un ciclo for, donde me va a prender y apagar un LED con un retardo de microsegundos variable, que va a ir entre 10 y 490 microsegundos. Ese sería básicamente la función, y esto es con el fin de probar ahorita en el analizador lógico la precisión de esta técnica del delay en microsegundos con las dos que les voy a explicar. Entonces vamos a darle aquí control clic a la función y vemos que acá tenemos dos tipos de funciones. La que está comentada es la que usa el timer, y la que tengo sin comentarios es la que no utiliza el timer, que es la manual. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos es primero le pasamos como parámetro el tiempo que queremos que haga el retardo, tiempo en microsegundos, y luego creamos una variable de 16 bits llamada delay, que va a ser igual al tiempo que nos pasó como parámetro multiplicado por la velocidad de reloj dividido 1.000.000. O sea que si este código tiene la ventaja de que si escojo una velocidad de reloj de 8, de 16, de 32, de 48 megas, etcétera, no va a variar demasiado su funcionalidad en comparación con la del timer, que para cada frecuencia de reloj tenemos que reconfigurar el prescaler del timer para que no se desconfigure nuestro contador. Listo, y acá hacemos un ciclo for que va a hacer una comparación entre la variable i y la variable delay y le va a incrementar más 18, y vamos a quemar un ciclo de reloj con la función en assembler no, la instrucción en assembler no. Perfecto, entonces es básicamente eso lo que va a hacer. Vamos a proceder entonces a revisar en el analizador lógico la precisión de este primer método. Listo, que ya me encuentro en el analizador lógico, vamos entonces a darle capturar y le doy reset a nuestra tarjeta, y aquí ya tenemos las primeras iteraciones. Entonces
Según nuestro ciclo for, este retardo debería ser de 10, 20, 30, 40, 50, 60 microsegundos, etc. Vemos entonces que acá el primer delay en realidad es de 16 por las instrucciones extra que tiene que hacer y el tiempo que le toma también prender y apagar el LED, que es más o menos 1.5 microsegundos, dependiendo la velocidad de reloj a la que esté el microcontrolador en ese momento. Vemos que ya se va ajustando 25, 35, 44, 53, 63, 72, etcétera, y vamos a ver la última. Vemos que va bajando, 339, 346. Y la última, que debería ser de 490, bajó a 471. Esta técnica tiene una variación entre el 5 y el 10% del tiempo que nosotros hemos asignado, aproximadamente. Si estamos viendo aquí, debería ser 490 y quedó en 471, o sea, aproximadamente un 5% más rápida de lo que nosotros esperábamos. Entonces ya vemos que la variación depende un poco del tiempo que nosotros le estemos asignando en la función, no es demasiado preciso. Vamos entonces a continuar con el segundo método. Perfecto, ya estamos nuevamente entonces acá en nuestra función. Lo que hice fue comentar las líneas de arriba y descomentar las de abajo para que ahorita empiece a hacer la función delay basado en el timer. Vamos entonces a compilar y a probar en el analizador lógico. Perfecto, ya estamos aquí nuevamente en el analizador lógico. Vamos a crear una nueva sesión para hacer una comparativa entre los dos métodos. Vamos entonces a darle play y reseteamos nuestra placa. Y vamos a empezar a mirar. Vemos que acá la primera iteración también tiene un pequeño desfase con respecto al tiempo que nosotros esperamos. Esto porque nuevamente, aparte del retardo, también está ejecutando la función del LED de hacer el toggle. Esta función le toma un tiempo también al microcontrolador. Entonces realmente es como si estuviéramos haciendo el retardo más un pequeño tiempo que le toma prender y apagar el LED. Vemos que acá es un poco más preciso, ya tenemos una precisión, una desviación más o menos del 3%. Para acá también 23, 32, 42, 52, 62, 72, 72, 83, 93. Es bastante preciso. Vámonos a la última que debería ser 490. Está en 492, o sea que prácticamente esos 2.5 o 3 microsegundos extras es el tiempo que le está tomando al microcontrolador ejecutar la función toggle pin 2 veces dentro del bucle. Como se era de esperar, este método es mucho más preciso. Vamos entonces a explicar las ventajas y las desventajas de cada uno de los métodos. Con respecto al del timer, la principal desventaja que yo le encuentro es que si yo cambio la velocidad del reloj, aquí estábamos en 32, vamos a subirla a 48. Vamos a recompilar y me esperan un momento. Si yo cambio la velocidad del reloj sin modificar el preescaler del timer, se va a desconfigurar. Vamos entonces a hacer otra nueva captura ya con 48 megas. Y vemos que se descalibró porque obviamente ahorita el timer está contando una mayor velocidad. Ya en vez de tener aquí 10 microsegundos, estamos teniendo 8, 15, 21, 28, ya se descalibró completamente, porque habría que poner el prescaler para que cada incremento del timer sea exactamente 1 microsegundo. Esa es digamos, la única desventaja que le encuentro. Listo, entonces lo que debemos hacer siempre que cambiemos la velocidad del reloj es cambiar también el prescaler. Aquí en este caso tendríamos que colocar 48 menos 1 para que nuevamente vuelva a quedar trabajando bien. Y volví a comentar nuevamente las líneas de código para usar nuevamente el método 1 pero con una velocidad de 48 MHz y comprobar qué tanto se desvía con respecto al método del timer. Entonces vamos a abrir una nueva sesión, sería la sesión número 4 y vamos a comparar. Entonces vemos que esta primera sesión era la del método 1 con 32 megas y acá tengo el método 2, el método 1 con 48 megas. Vemos que bajó ligeramente el retardo extra debido a que como ahorita está ejecutándose a 48 MHz, le toma menos tiempo hacer el toggle del LED, porque el reloj está pues a 12 MHz más rápido. Pero se mantiene la misma estructura, 13, 23, 32, 42, 51, 61, vamos a ir a la última que debe ser 490 y está en 467. Entonces la variación es ligeramente inferior a la anterior, pero
Dependiendo la velocidad de reloj que nosotros utilicemos, vamos a tener más o menos las mismas precisiones. Se sigue manteniendo entre el 5 y el 10% de desviación con respecto a la que teníamos a 32 megas. Entonces, una de las ventajas que tiene este método es que no le afecta mucho el cambio en la velocidad de reloj. Ya podemos trabajar el microcontrolador de diferentes frecuencias de reloj sin necesidad de modificar la señal. ¿Cuál es la desventaja que tiene este método? Y es que si nosotros utilizamos las banderas de optimización, como he explicado en otros videos, que por cierto te los voy a dejar por aquí en las tarjetas, aquí en este momento no lo tengo optimizado para nada. Si yo lo utilizo con optimización para tamaño, inmediatamente me va a trabajar diferente porque el código final en assembler o en hexadecimal que nos va a generar el compilador va a tratar de hacer optimizaciones en las líneas de código finales y va a ejecutar esto a una velocidad ligeramente mayor. Entonces, si nosotros vamos a usar las banderas de optimización, tendríamos que cambiar este parámetro más 18 por un parámetro diferente. Puede ser más 16, más 15, más 14. Y eso también depende del microcontrolador que vayamos a utilizar. Es decir, que no es lo mismo con esta tarjeta que es un ARM Cortex M0 que usar una M3 como la Bluepill o una M4. Obviamente entre las M3 y las M4 ejecutan mayores instrucciones por segundo y es muy probable que con este mismo más 18 tengamos retardos de tiempo mucho más rápido y sean imprecisos. Entonces digamos que la principal desventaja de este método es que este valor que se le incrementa a la variable i en el bucle for es variable con respecto al microcontrolador y a las banderas de optimización. Vamos entonces a compilar este código y a cargarlo para que vean la diferencia. Listo, ya estamos nuevamente en el analizador lógico. Vamos a hacer entonces una quinta sesión y vamos a comparar. Vemos que ya los tiempos han cambiado bastante. Aquí deberíamos tener 10 microsegundos y tenemos 9, acá 17, 24, 31, 38. Al hacer la optimización de tipo tamaño, quedó mucho más rápido la función. Y miren todo lo que ha cambiado. Aquí debería ser 490 y tenemos 357, se desfasó completamente. Es decir que si vamos a usar esas banderas de optimización tenemos que ajustar este valor. Estas son como las principales ventajas y desventajas que tiene cada método. No siendo más, les pido una disculpa por haberme perdido tantas semanas, pero he estado a tope de trabajos de proyectos con mis clientes. Pero pues la idea es volver nuevamente a tener relevancia en el canal. Si te gusta este tipo de videos, compártelos, dale me gusta y deja tu comentario si deseas aprender más sobre STM32. Y nos vemos en el próximo video. Chao.